Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más para tener nuestro tiempo de estudios de grupos en casa. Tuvimos algunas semanitas donde estuvimos sin estudio, sin tener nuestro tiempo de reunión y bueno, se hizo eterno, ¿verdad? Fueron solamente algunas 2-3 semanas, pero sí pareció mucho más tiempo y es importante mantenernos en estas actividades que tenemos como iglesia. Y bueno, vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie está titulada Una buena iglesia, un buen cristiano. Y vamos a aprender a identificar características de una buena iglesia y cuáles son las características que debería de tener un buen cristiano. Yo creo que esto nos va a ayudar a identificar, ¿verdad? Y poder ser de bendición. Yo sé que también nos están viendo familias o personas que a lo mejor no son de aquí de Cancún, son de otra parte y les gustaría asistir a alguna iglesia, o hay gente que a lo mejor también de aquí de Cancún que nunca ha ido a una iglesia y estás escuchando este mensaje por primera vez, te lo compartieron, te invitaron a que veas junto con ellos esta enseñanza, este tiempo que estamos teniendo. Y bueno, queremos ayudarte y animarte a que conozcas qué es una buena iglesia y cómo saber dónde es una buena iglesia y cuáles son sus características y también cuáles son las características de un buen cristiano. Durante las próximas 7 semanas estaremos revisando este estudio, estaremos siendo edificados, bendecidos. Yo creo que el Señor va a hablar a nuestras vidas y nos va a afirmar. Y bueno, los que pertenecemos a la familia de Castillo del Rey Cancún, espero que podamos darnos cuenta de las características que estamos llevando, o tal vez las que tengamos que afirmar, o tal vez las que tengamos que añadir, si es que nos falta tal vez alguna característica y crecer en ella para poder llegar a ser esa buena iglesia y ese buen cristiano que Dios quiere que seamos. Amén. La dinámica de la célula va a cambiar un poquito, del estudio en grupo en casa va a cambiar un poquito. Tendremos nuestra enseñanza, tendremos un tiempito de adoración. Al final tendremos un tiempo para adorar a Dios y en familia. Te animo a que ahorita lo que estás haciendo lo estés viendo en familia. Estamos ahorita aquí, los comentarios, no sé si de este lado está aquí el chat en vivo y les damos un saludo a todos mis hermanos. Aquí estamos comentando. Y aquí estamos platicando un poquito acerca del estudio y de la célula y de lo que el Señor esté hablando en nuestras vidas en este tiempo y momento. Amén. Pues vamos a comenzar, ¿te parece bien? Y vamos a iniciar con una oración al Señor y darle gracias por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque tú sigues hablando a tu iglesia, tú sigues ministrando, Señor, a la congregación, sigues, Señor, hablando a nuestras vidas y estamos muy contentos, Señor, por todo lo que has hecho hasta este día, Señor. Gracias, Dios, por la apertura de la iglesia, Señor, por estas semanas que hemos tenido el tiempo para ir a congregarnos, Señor. Gracias, Dios. Oramos, Padre, para que sigamos viendo tu mano en medio de nosotros. Oramos, Señor, para que sigas guardando la iglesia, sigas guardando tu pueblo. Señor, sigamos siendo libres, Señor, de todo contagio y enfermedad y sigamos viendo tu mano poderosa actuando en nuestras vidas. Seguiremos actuando con prudencia, Señor, pero también con la confianza y certeza de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Háblanos en nuestro estudio. Bendice a cada persona que está conectada viendo este estudio, Señor, y que podamos juntos recibir de tu presencia y de tu palabra a nuestras vidas y lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Pon ahí en los comentarios amén. Muy bien, iglesia, qué gusto una vez más que estén conectados con nosotros. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenidos. Si tuviste día libre en tu congregación, a lo mejor no hay alguna actividad ahorita y por ahí te animaron a ver el estudio, pues bienvenido también. Mientras no interrumpa tus actividades de tu iglesia y tus reuniones, aquí estamos para que puedas ser edificado y bendecido con una palabra. Y bueno, especialmente un saludo muy afectuoso y especial a mis hermanos de Castillo del Rey Cancún, esta familia hermosa de la congregación que el Señor ha levantado y les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar en esta tarde y vamos a recibir la palabra de Dios. Y ahí en tu estudio te lo mandamos esta mañana, también lo publicamos ahí en nuestro Facebook, el archivo para que tú lo puedas descargar y tener. Y este es el estudio número 1, que es
una buena iglesia y es parte 1. Vamos a ir parte 2, parte 3 y creo que hasta parte 4 si no me equivoco. Y vamos a retomar otra vez los versículos para memorizar. Vamos a ver versículos para memorizar y ahí en tu casa, ahí sentados en la sala, ahí en familia, les animo a que puedan participar de la dinámica del versículo para memorizar. ¿Está bien? Entonces, aquí en la pantalla va a aparecer el versículo a memorizar, lo tienes también ahí en tu estudio, y es Hechos 2:42, y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Una vez más vuelve a aparecer aquí en la pantalla y lo leemos juntos y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dinámica número 1. Escribe este versículo aquí en los comentarios. Aquí en el chat en vivo, si tienes manera de participar, escribe el versículo. ¿Sabías que escribiendo nos ayuda a nuestra mente a recordar las cosas? Cuando escribes es mucho más fácil recordar. Así que vamos a escribirlo primero, ¿está bien? Entonces ahí te doy 30 segundos para que puedas escribir el versículo y vamos a llenar aquí los comentarios del versículo y el pasaje que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces ahí ya muchos lo escribieron, muchos ya ponen aquí el pasaje y el versículo, excelente. Ahora vamos a poner aquí en la pantalla el versículo incompleto. Yo no lo voy a leer ni lo voy a decir, lo voy a poner incompleto y a ver quién de la casa y de la familia se anima a decirlo. ¿Está bien? Y aparece aquí el pasaje. Muy bien. Hechos 2:42. Amén. Muy bien, ese es el pasaje de la semana. Te animo a que lo estés memorizando, a que lo estén aprendiendo la próxima semana. Vamos a poner aquí a ver quién puede compartirlo y decirlo. Y cada jueves vamos a estar retomando el versículo a memorizar. Lo importante del versículo a memorizar es que meditemos en él y estemos pensando en este pasaje, a qué se refiere y qué quiere decir la Biblia en esta porción de la Escritura. Amén. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Hechos 2:42. Introducción. ¿Lo leemos juntos? Ahí toma tu estudio conmigo y vamos a leerlo. Y dice: anteriormente hemos hablado mucho de la importancia de asistir a la casa de Dios. En la serie Vamos a la casa de Dios, que vimos hace algunos meses, pudimos aprender sobre esto. Y ahora que por varias semanas no hemos podido congregarnos de forma presencial, creo que entendemos aún más todo lo que hablábamos en esta serie. Gracias a Dios, nosotros ya tenemos 2 semanas que nos congregamos y reunimos. Hoy en día, muchas iglesias y congregaciones, diferentes estilos, estrategias de crecimiento e incluso diferentes corrientes de pensamiento cristiano. Algunas existen porque Dios las planeó y se formaron bajo un orden correcto, y otras solo porque a alguien se le ocurrió o porque creían que era su llamado. E incluso algunas otras fueron levantadas no con el fin de edificar a las personas, sino con el fin de obtener provecho de ellas. Algunas podrían decir que una buena iglesia es donde nunca nadie nos hará sentir mal, donde los congregantes nunca te van a fallar y mucho menos el liderazgo, donde podemos hacer lo que queramos, ya que al final deben amarnos tal y como somos, ven tal como eres, comprendernos, aceptarnos y respetarnos sin que nuestros errores sean señalados. ¿Esa será una buena iglesia? Una buena iglesia. Mucho que decir y que aprender. Probablemente tengamos opiniones incorrectas de lo que es ser una buena iglesia. En el transcurso de los siguientes estudios compartiremos 10 puntos que nos permitirán aprender más al respecto. Amén. Entonces vamos a aprender y vamos a meditar en qué es una buena iglesia, cómo es una buena iglesia, ¿verdad? Y basado en el pasaje que acabamos de leer, vamos a responder a la pregunta que dice nuestro estudio: ¿cómo identificar una buena iglesia? Algunos puntos a considerar para evaluar una buena iglesia. Recuerda el versículo para memorizar, Hechos 2:42, que dice: ¿y perseveraban en qué?
en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer punto de cómo identificar una buena iglesia. ¿Cuál es una característica? La doctrina. ¿Qué se enseña? Doctrina es enseñanza. ¿Qué se está enseñando en la iglesia? ¿Qué se está enseñando el lugar al que asistes, al lugar al que vas? ¿Qué te están enseñando el lugar al que te congregas a lo mejor virtualmente? ¿Qué te están enseñando las personas a los que escuchas de repente ahí que te gusta escuchar, ¿verdad? ¿Qué se está enseñando en Castillo del Rey Cancún? ¿Qué se está enseñando en los lugares a los que asistes y vas? La doctrina es muy importante para saber si es una iglesia sana o una buena iglesia o una iglesia que tiene a lo mejor ahí algunos problemas, algunos conflictos fuertes, ¿verdad? Leíamos ahorita, no todas las iglesias nacieron del corazón de Dios, no todos los lugares nacieron porque Dios ahí lo estableció y lo pidió, algunos por rebeldía, algunos ahí salieron enojados porque no les gustó cómo lo trataron en la iglesia, pues abro mi iglesia para que yo tratar como quiero que me traten, ¿verdad? Otros salieron con problemas y con discusiones y otros para sacar provecho de las personas, vieron que era buen negocio, pues ahí yo me pongo mi iglesia. Y eso, hermanos, Dios lo va a juzgar y es bien peligroso que podamos caer en esas redes, en esas manos, ¿verdad? Que Dios nos guarde y nos libre de no caer en una mala iglesia, sino que estar en una iglesia que agrade y honre al Señor. Y una manera de identificarlo es a través de la doctrina. ¿Qué se enseña? Es light, ¿verdad? Light en el sentido de no se habla de ciertas cosas o se habla abiertamente del pecado. ¿Qué es la doctrina? Vamos a ver ahí nuestro estudio. Dice, número 1, doctrina. La doctrina se define como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. En una buena iglesia, Jesús y su sacrificio deben ser el centro de la doctrina. Una iglesia cristocéntrica donde la palabra de Dios es considerada como la autoridad, la base sobre la cual se rige la iglesia. La enseñanza de la palabra de Dios es fundamental en una iglesia buena, en una iglesia sana. ¿Qué se está enseñando? ¿Se está abriendo la Biblia? ¿Se está abriendo un libro de motivación? ¿Se están dando palabras de motivación nada más? ¿Se dirá nada más un versículo y 40 minutos de palabras que te motivan? ¿Qué se estará enseñando, verdad? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? Algunas de las más básicas creencias y enseñanzas que se deben considerar en una iglesia cristocéntrica incluyen, cuando dice cristocéntrica no se refiere a una corriente que salió en los años 80 y 90 donde solo Cristo, ni Espíritu Santo, ni Dios Padre, solamente Cristo, y eso es una herejía, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y creemos que es una misma persona y creemos en la deidad del Señor, ¿verdad? Entonces, se refiere a cristocéntrica en el sentido de que es una iglesia donde tiene a Cristo, donde tiene al Señor, donde tiene la palabra, donde tiene sus enseñanzas como el centro de su vida, ¿verdad? Y dice aquí cuáles son algunas de esas enseñanzas. Y dice aquí, todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado. Tenemos que hablar del pecado. Es una doctrina básica en el cristiano y en una iglesia sana, que se hable del pecado. ¿Se habla de pecado en la iglesia? ¿Se habla de las cosas que están bien y de las que están mal? Eso es importante, ¿verdad? Que nunca olvidemos que la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre, amado. Y si no cuidamos, ¿verdad?, de hacer la palabra de Dios y de cumplir la palabra de Dios, estamos en un gran riesgo de que podamos caer en enseñanzas equivocadas, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice eso, hay gente que dice, la Biblia dice eso, pero yo pienso. Bueno, eso ya es caer completamente en un error y estar expuestos a una enseñanza equivocada y un peligro del cual podemos nosotros caer y enredarnos, ¿verdad? Otra enseñanza es la salvación es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no por obras, ¿verdad? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, Marcos 16 y Hechos 3, 19. Les pido por favor, ahí en familia, ahí sentados,
abran sus Biblias y abran en estos pasajes ahorita que tengamos un tiempito, abran estos pasajes y veamos. La Biblia claramente habla que la salvación es por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, no es por obras, no es que tan bien te portes, no es que tan bueno seas, sino es por un corazón arrepentido y por la fe en el Señor Jesús la que trae la salvación a nuestras vidas, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Serás salvo. Entonces está hablando de una confesión, está hablando de un arrepentimiento, está hablando de una fe, y así es como encontramos nosotros la salvación, no por buenas obras, ni por portarnos bien, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con esas enseñanzas. La salvación es por arrepentimiento y por fe. Y otra enseñanza es que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 42, el versículo para memorizar, que la iglesia perseveraba en las doctrinas de los apóstoles. Esto se refiere a las enseñanzas de Cristo. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles hablaban las enseñanzas de Cristo. Los evangelios están llenos de enseñanzas de Jesucristo. Las cartas de Pablo están llenas de enseñanzas de Jesucristo. La carta a los hebreos tiene enseñanzas de Jesucristo. La carta a las iglesias del apóstol Pedro están llenas de las enseñanzas de Jesucristo. Y esa es la doctrina que nosotros llevamos y tenemos. Nosotros usamos la palabra de Dios. Aquí tengo mi Biblia. Nosotros usamos la palabra de Dios para guiarnos, hermanos. El domingo abrimos la escritura, leemos los evangelios, leemos la doctrina de los apóstoles y tratamos de percibir y recibir lo que el Señor habla a través de la escritura por medio de la revelación y de la enseñanza, ¿verdad? No estamos utilizando otro libro, no estamos utilizando otro pensamiento, una corriente, ¿verdad? O algo que se nos ocurrió, o ideas. No, amados. Siempre tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Esa es una iglesia sana. Amén. Vamos a leer aquí algunos doctrinas y enseñanzas. Por ejemplo, el mensaje del arrepentimiento. Dice aquí, el mensaje del arrepentimiento es lo primero. Si no hay arrepentimiento, el pecador seguirá siendo pecador. La gente necesita dolor porque ha pecado y saber que ofendió a Dios y que ofende a su prójimo, a su familia, a su hermano, al que le rodea. Una buena iglesia debe llevar a las personas al arrepentimiento y confesión de pecados para que reciban el perdón de Jesucristo y pongan su fe en Él para tener una nueva vida. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, dice la escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El arrepentimiento es una enseñanza básica de una buena iglesia. Tenemos que saber, amados, que no somos una iglesia que va a condenar, y no debe existir una iglesia que condene, porque ni siquiera Cristo vino a condenar. Jesús dice que Él vino a dar y a enseñar. El que no recibe se condena a sí mismo. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia no está para condenar, la iglesia está para dar el mensaje del arrepentimiento y la persona tome la decisión de arrepentirse o no, ¿verdad? Dice aquí, tiene que dolerle a las personas haber ofendido a Dios y haber ofendido a su familia. Tenemos que hablar el mensaje del arrepentimiento. Jesús constantemente habló: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, amados, como iglesia tenemos que predicar el reino de los cielos y el arrepentimiento, porque es importante para saber que somos una buena iglesia, una iglesia sana, ¿verdad? Arrepentimiento, no condenación contra la persona, sino hacer saber a las personas que el pecado les está haciendo daño, ¿verdad? Una persona ninguna persona en su sano juicio va a tomar de un veneno para hacerse daño, ¿verdad? Al menos que haya un problema ahí muy fuerte en su cabeza, en su mente, ¿verdad? Pero si no es así, ninguna en su sano juicio va a tomar un veneno, ¿verdad? Y otra persona tampoco
en su sano juicio no le va a decir, oye, te estás haciendo daño, oye, deja de hacer esto, deja de tomar eso, te estás haciendo daño, te estás intoxicando, ¿verdad? Te vas a morir, te va a pasar algo. Entonces, el que nosotros sepamos, ¿verdad?, que alguien está haciendo un daño o se está dañando a sí mismo porque el pecado está destruyendo a las personas, tenemos nosotros que hablar el mensaje del arrepentimiento. Es muy triste, personas, y ya hay una corriente muy fuerte, amados, en iglesias donde dicen que hagan lo que quieran. Ya que hagan lo que ellos quieran, nosotros pues estamos contentos. Tú vente a la iglesia, ¿verdad? Mientras aquí estés y estés tranquilo, pues no importa, ¿verdad? Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Amados, tenemos que hablar el mensaje del arrepentimiento, y cuando alguien esté haciendo algo que esté ofendiendo a Dios, ofendiendo a su prójimo, ofendiendo a la familia, tiene que ser corregido y pueda venir al arrepentimiento. Amén. No nos vamos a callar. El pecado es pecado. Lo que hace daño sigue haciendo daño, ¿verdad? Las cosas que la Biblia menciona que son pecado, aunque en la comunidad o el mundo siga diciendo que eso ya no es pecado, que ya no está tan mal, la Biblia dice que es pecado, y nosotros siempre basaremos nuestra vida en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Otra enseñanza es el mensaje de la fe en Jesucristo. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar del Señor, ¿verdad? Muchas iglesias no hablan de Cristo, ¿verdad? No hablan del Señor. Había una foto de un pastor donde está preparando un mensaje, y en eso viene Jesús con él, yo creo que para pasar tiempo con él o para sentarse con él a platicar, y el pastor dice, espérame, dame chance porque estoy escribiendo un mensaje acerca de ti, ahorita te atiendo, ¿verdad? Hay pastores, iglesias, lugares donde ya no están hablando de Cristo, donde o a lo mejor mencionan, pero ya no hay una comunión con el Señor, y tenemos que hablar de la fe en Cristo Jesús, tenemos que hablar del Señor. Dice aquí en nuestro estudio, en el capítulo 11 de Hebreos, Pablo escribe sobre la fe en Jesucristo. Bueno, posiblemente fue Pablo, posiblemente fue otro escritor, no define quién fue el escritor de Hebreos, pero aquí el estudio menciona a Pablo. Dice, una buena iglesia debe enseñar a la iglesia a poner su fe en Jesucristo para que día a día vivan bajo la soberanía y experimenten la palabra de Dios en sus vidas. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son inseparables. Hechos capítulo 20, verso 20 al 21 dice, y como nada que fuese útil he rehuido para anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol siempre estuvo predicando acerca de la fe en Jesucristo. Nuestro mensaje es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo y es la palabra del Señor y ese mensaje de arrepentimiento. Siempre una buena iglesia tendrá esos mensajes. Como base. Ya de ahí parten muchas cosas, amados. Pero si no tienen esta base, no es una buena iglesia. No es un buen lugar y tenemos que tener cuidado. Decía el pastor Ravenhill, huye, corre, ¿verdad? De lugares donde te están simplemente solapando el pecado, donde no eres enfrentado con la realidad del pecado y con las consecuencias de él. Huye de esos lugares, ¿verdad? Y aquí la Biblia claramente nos habla acerca de una doctrina sana que glorifica y honra al Señor. Amén. Muy bien, continuamos con nuestro estudio. Número 2, otra característica es comunión. Comunión. Una iglesia saludable cree y promueve la comunión. En Hechos capítulo 2, verso 42 y 47 nos dice que los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Recuerda el versículo a memorizar, en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Entonces, esa es la segunda característica, la comunión. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso dice la Escritura en Hechos 2, 42 al 47. Para que haya comunión debe haber unidad en el pueblo.
No hay comunión sin unidad. No hay avivamiento sin comunión. Los leños aislados, las leñas, el carbón aislado, se apaga. Amada iglesia, si nuestra vida no está en una comunión, si una iglesia no tiene esta comunión, ¿verdad? Es muy peligroso, amados, que estemos apartados y alejados. Una de las cosas peligrosas de esta pandemia, yo platicaba con mi pastor, el apóstol Alfredo Ferrara, y también con mi pastor Paco Garza. Y me comentaba el pastor y le decía, es que esto es un riesgo muy grande, todo esto de cerrar y de no tener comunión, porque parte de la vida de la iglesia, amados, es la comunión. Y ahorita que estamos en la iglesia, ya mínimo nos podemos congregar, pero tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero estando ahí, pues se extraña, ¿verdad? Se extraña el abrazar, el ver, el platicar, el conversar, el edificarnos en nuestra fe. Es muy importante la comunión. Y todas estas restricciones y lo que está sucediendo, hay algo espiritual detrás, ¿verdad? Hay algo fuerte detrás porque está rompiendo con lo natural que es la comunión con los demás. Familias, personas que no conocen de Dios dicen, cuánto extraño abrazar a mis abuelos, cómo extraño abrazar a mis familiares, ¿verdad? Porque hay una necesidad básica en la persona, ¿no? Ahora imagínense, en la iglesia la comunión es parte, es vida de la iglesia. Y una iglesia sana tendrá buena comunión. Y necesitamos unidad, necesitamos participar de alguna manera. Yo doy gracias a Dios porque Castillo del Rey Cancún no se queda atrás en eso del partimiento del pan, en eso de la comunión. Ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí vamos cada uno buscando beneficiarnos, bendecirnos, ayudarnos. De gracias a Dios por las personas que han participado en despensas, en ayudar y en bendecir a los demás hermanos. Es muy importante todo esto, amados. La comunión es muy, muy, muy fuerte, muy importante. Estamos ya orando al Señor para que pronto tengamos nuestras reuniones de varones, de mujeres. Este fin de semana tenemos la de jóvenes el sábado por la tarde. Y ya poco a poco queremos retomar todo esto. Estas actividades, aunque sean en línea, pero aquí estamos. Aquí están comentando, aquí están platicando, aquí nos estamos saludando unos a otros. La oración en la mañana, los domingos ya que nos congregamos, ya poco a poco queremos ir retomando y fortaleciéndonos. Porque la comunión es fundamental en una iglesia sana. Una buena iglesia tiene comunión unos con otros. Dice nuestro estudio, es todo un desafío vivir en comunión unos con otros y mantener buenas relaciones entre nosotros. Lo más seguro es que vamos a tener diferencias y situaciones que aún así no podemos ni debemos ni nos conviene vivir aislados. La comunión fraternal con el cuerpo de Cristo es necesaria. Dice la palabra del Señor que como cuerpo nos necesitamos. Ese es uno de los propósitos también por lo que la iglesia existe. Las reuniones en la congregación, los grupos de casa, ¿verdad? Los grupos de fe, los grupos de conexión ayudan a la comunión. Una buena iglesia no solo promueve la comunión al nivel interno, sino también externo, ¿verdad? Con las demás iglesias del cuerpo de Cristo. Nosotros nos bendicen mucho las iglesias de Castillo del Rey Vallehermoso, Castillo del Rey La Fe, de algunas iglesias de Cancún que también son de bendición, ¿verdad? Tiene que haber una unidad con el cuerpo de Cristo a nivel local, ¿verdad? Amamos al cuerpo de Cristo, amamos lo que Dios está haciendo. Hay gente de la iglesia, a mí me bendice, que me platican, pastor, fíjese que fui a comprar tal cosa y era cristiano el que me atendió, y con un gusto, ¿verdad? Te lo platican y te lo dicen. ¿Por qué? Porque hay una unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No hay una rivalidad de que, ay, pero era de otra iglesia y uy, no, chusma, ¿verdad? Ay, qué feo. No, sino hay un amor, hay una enseñanza sana de que es importante la comunión. Y como iglesia, una buena iglesia tendrá una buena comunión, una buena relación con los demás. Amén. ¿Es un reto? Sí. Pero bueno, ahí está la serie, los unos a los otros, para que la veamos y la reveamos y la volvamos a ver, para poder animarnos a hacer de bendición los unos con los otros, ¿verdad? Y bendecirnos siempre. Muy bien. Y el último punto, el versículo a memorizar, lo recuerda, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en comunión unos con otros, y dice, y en las oraciones, ¿verdad? En la oración. Entonces el punto número 3 es oración. La oración es importante una característica de una buena iglesia. Leemos nuestro estudio que dice, una iglesia que ora, cree y promueve la oración siempre será una buena iglesia.
La oración es el oxígeno que hace que el fuego se encienda y se mantenga. Por ello, necesitamos desarrollar pasión por orar, porque cumplir la voluntad de Dios requiere de oración. Dice aquí en nuestro estudio, las grandes batallas se ganan en oración. Las más grandes visiones se logran en oración. Los más grandes avivamientos comenzaron con oración. Los grandes milagros del libro de los Hechos fueron resultado de la oración. Si hay algo que sobresale en el libro de los Hechos es la oración. Cuando enviaban a alguno a predicar el evangelio a otro lado, oraban. Los ungían para una tarea y oraban. Dice en Hechos 3:1, el milagro del paralítico del templo La Hermosa ocurre cuando Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esta era la hora de la oración. Nombraron a otros para que los apóstoles persistieran en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Recuerda que al principio los apóstoles eran los que servían las mesas, como dice aquí en nuestro estudio, ellos servían las mesas, pero empezaron a decir, tenemos que dedicarnos a la oración, a orar por los enfermos, a orar por el necesitado, ¿verdad? Y levantaron gente que sirviera las mesas, los diáconos. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro cuando estaba encarcelado, oraba la iglesia, permanecía en la oración. El ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y está hablando de este hombre que hacía oraciones, era un hombre justo y oraba siempre. Entonces, una característica de una iglesia sana será la oración. Una iglesia que ora. Siempre, siempre vamos a promover la oración. Vamos a pedirle, Señor, vamos a animarte a orar, a buscar a Dios en oración, a meterte a la oración, a que participes en la oración, a que entres en comunión y en oración al Señor. Es muy importante y es parte de nuestra vida cristiana, es parte de nosotros, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que somos, la oración. Por eso, ¿verdad? Una iglesia sana es una iglesia que ora, ¿verdad? Y que tiene reuniones de oración, que tiene reuniones donde se reúnen a orar semanalmente, una vez al mes, tienen tiempos ahí de búsqueda de Dios. Nosotros tratamos de hacerlo diariamente. Gracias a Dios, desde que se abrió la iglesia, desde el día 1, ha habido tiempos de oración en las mañanas. Así que esto se ha mantenido y es una enseñanza que tenemos de toda la vida en Castillo del Rey y es algo que nos ha edificado y ha bendecido en gran manera. Entonces, la oración es una característica de una iglesia sana. Amén. La repasamos así rápido. Aquí en la pantalla están apareciendo los 3 puntos. Número 1, la doctrina. ¿Cuál es una buena iglesia? ¿Cómo identificar una buena iglesia? Una buena doctrina. Número 2, comunión, ¿verdad? Una buena relación con los hermanos, unos con otros. Y número 3, la oración. Qué importante la oración, de poder levantarnos y animarnos y pelear las batallas en oración, orar unos por otros. Si alguien está enfermo, orar por el que esté enfermo. Si alguien está en necesidad, orar por la persona que está en necesidad. Y eso es una característica de una buena iglesia. Amén. Vamos a leer juntos la reflexión y conclusión, que dice así. Hoy hemos aprendido 3 características que deben reunir una buena iglesia. Número 1, doctrina centrada en Cristo. Número 2, comunión entre los congregantes y entre las iglesias de Cristo. Y número 3, oración ferviente. Con lo aprendido hasta el momento, podemos evaluar si nuestra iglesia está cumpliendo con estas características que menciona la Biblia. Pido en oración a Dios revelación sobre la iglesia que Él desea, así como el trabajo que quiere que realicemos como iglesia. Reflexione sobre cómo usted contribuye para que su iglesia sea una buena iglesia. Y agradezca a Dios por permitirle gozar de esta su casa, Castillo del Rey, Cancún, ¿verdad? El estudio no decía eso originalmente, decía Castillo del Rey La Fe, pero le pusimos Castillo del Rey, Cancún, de sus líderes, de sus amigos, de sus compañeros de milicia. ¿Cómo podemos ser nosotros una buena iglesia y contribuir a ello? Damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Si nos acompañas de otra congregación, que le des gracias a Dios por tu iglesia y el lugar donde Dios te plantó y te puso. Si no asistes a una iglesia y estás buscando algún lugar, pídele a Dios esa revelación y esa sabiduría y que encuentres un lugar donde puedas encontrar estas características que te van a ayudar a crecer y a desarrollar tu fe. Ahí en familia, ahí en donde están, ahí sentados, ahí en la sala o en el comedor o en el lugar en donde estén, ¿qué te parece si adoramos al Señor con este canto? Si te quieres poner de pie, te puedes poner de pie. Si te quieres arrodillar, si quieres levantar tus manos,
que puedas hacerlo, pero escucha el canto, habla de que Jesús sea el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra iglesia, el centro de todo lo que somos, de nuestra familia, y poder exaltar al Señor en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Así que te animo ahí en donde estás, vamos a adorar a Dios, vamos a tomar este tiempo de adoración al Señor y vamos a darle gracias por su presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida, oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Oh, hay poder en el nombre de sanidad, en el nombre de salvación, en el nombre de libertad, en el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro.
Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el centro de la iglesia sea Jesús. Que el centro de todo sea el Señor Jesús. Su palabra, su enseñanza sea el centro de nuestras vidas y de nuestra congregación también. Amén. Pues qué gusto, amados, que nos hayamos conectado en esta tarde. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a pedirle su presencia entre nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está conectado, por cada familia que estamos recibiendo esta palabra y esta enseñanza. Yo te pido, mi Dios, que en este momento, Señor, ahí en donde estamos, tu presencia comience a llenarnos, Señor, y llene nuestras vidas, Señor. Te pedimos, oh Dios, para que tú sigas trayéndonos revelación acerca de cuál es una buena iglesia, Señor, y cómo podemos nosotros, Señor, llegar a ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Tú vienes por una iglesia limpia, pura, sin mancha, que anda en santidad, que ha guardado su vida y sus vestidos, Señor, hasta que tú vuelvas y regreses. Y, Señor, nuestro deseo y nuestra oración, Señor, es que así sea, Señor, en medio de nosotros. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestras vidas y lo que tú estás haciendo y quieres hacer, Señor, entre nosotros. Señor, hoy te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Señor, bendice a las familias de la congregación, bendice a las personas que están viendo este estudio, bendice a nuestros invitados también que están en esta tarde aquí con nosotros y que podamos juntos recibir de tu presencia y de tu palabra Señor, en nuestra vida y en nuestra familia, Señor. Y sigamos creciendo hacia esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que pudimos retomar nuestros estudios de grupos en casa y vamos a tener durante las próximas semanas una buena enseñanza que nos va a ayudar a seguir creciendo, a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Gracias por conectarte. Un saludo a todos los que están conectados aquí en el chat en vivo. Dios les bendiga. Despídase ahí de todos. De ahí dele un saludo. Dile qué bueno que te conectaste. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Y te mandamos un abrazo desde aquí, desde nuestra casa, mi esposa y yo. Y nos estamos viendo primeramente Dios la próxima semana a las 7:30. Dios te bendiga.